Hola a todos, bienvenidos a esta sesión que organizamos hoy, que es un seminario formativo, dentro de los seminarios formativos que organiza el máster y que en esta ocasión va a tratar sobre la investigación en arquitectura como salida profesional. El ponente es Manuel Sánchez García. Ahora lo presentaremos, pero antes de nada quería que introdujera este seminario Antonio Gómez Blanco, que como sabéis es el subdirector de investigación de la Escuela de Arquitectura, porque este seminario está lógicamente relacionado con la investigación. Entonces, dentro del marco de las líneas de trabajo que se ha propuesto el nuevo equipo de dirección, Antonio nos va a explicar cómo afronta la Escuela de Arquitectura esta nueva etapa. Me gustaría, por tanto, Antonio, que comenzaras introduciendo el seminario. Vale, muchas gracias, Rafael. Me alegro mucho de tener noticias de muchos de los antiguos alumnos que pasaron por la asignatura que yo daba y que sigo dando. Y, como digo, me alegra saber de vosotros, aunque por el momento lo único que tengo son una fotografía, pero vamos, poco más. Espero ir a lo largo de la sesión, ¿no? Bueno, Rafael acaba de decirme que yo iba a dar la introducción a este seminario, cosa que desconocía. Por lo tanto, yo creía que iba a aportar alguna información relacionada con lo que estamos haciendo últimamente en la dirección del centro, pero dar entrada a este seminario, digamos, tiene un calado que, en fin, me ha descolocado un poco. Pero bueno, somos conscientes de lo amplio del tema. Yo estoy ahora mismo leyendo que el seminario se llama Seminario Formativo, la investigación en arquitectura como salida profesional. Bueno, hablar de investigación en arquitectura, pues tiene mucha tela que cortar, muchísima. Entonces, no sé cómo acotar el asunto, porque aquí se puede hablar de investigar en arquitectura, sobre arquitectura, a través de la arquitectura, etcétera, etcétera. Por lo tanto, pues imaginaros hasta dónde llega. ¿Y qué es eso de investigar? ¿Y qué es eso de investigar en arquitectura, ¿no? ¿Hacer un proyecto es investigar? Bueno, eso es un gran debate, un debate que se lleva ya bastante tiempo abierto y que, bueno, el asunto es que no quiero abrir esas interrogantes porque no es el sitio ni el momento, pero que simplemente lo que quiero es que veáis que es muy amplio, ¿no? También el hecho de bueno, que estéis aquí presentes es porque tenéis algún interés en este asunto. Y yo diría que la investigación debe formar parte del ADN del arquitecto, ¿no? Por lo tanto, en fin, los que no están aquí, a saber por qué no están, pero yo creo que investigar, el preguntarse sobre las cosas, el querer aportar a la sociedad una serie de conocimientos, en este caso relacionados sobre arquitectura, yo creo que es algo que debe ser innato, ¿no?, al arquitecto. Dicho esto, si ya digo, sin querer entrar en este asunto, como bien ha dicho Rafael, quizá aquí, como el protagonismo lo tiene Manuel, no quiero dilatarme demasiado. Aquí de lo que se trata es un poco, pues, comentar que la idea que por el momento tiene el equipo directivo del centro en relación a la investigación. Es una tarea pendiente. Lo que tenemos ahora mismo en el centro y yo como subdirector de la cosa, pues realmente, digamos, es un reto bastante serio porque lo tenemos, en principio, lo que es la investigación en arquitectura y especialmente en nuestra escuela, lo tenemos un poquito, no digo abandonado, porque no ha estado nunca abandonado. Lo que pasa es que las condiciones pues no se han dado las que debían ser, ¿no? Entonces, lo que queremos es que fomentar pues la investigación. ¿De qué manera? Bueno, hay muchas maneras. Para empezar, quizás a vosotros lo que más os interesa es saber que para investigar, en la primera fase consiste en desarrollar una tesis doctoral, ¿no?
Entonces, la tesis doctoral, que bueno, Manuel ahora contará su experiencia porque está en ello, pero para desarrollar una tesis doctoral, pues bueno, la normativa actual pues establece pues cómo hacerla, ¿no? Y para empezar, pues hace falta pues ceñirse a unos programas de doctorado de los cuales ahora mismo la Universidad de Granada especialmente de arquitectura, no tiene ningún programa de doctorado. Si me permitís, voy a compartir una página que perfectamente vosotros podéis consultar si no lo habéis hecho todavía, en el que podéis encontrar información relacionada con este tema, ¿verdad? Creo que ya se puede ver. La Escuela Internacional de Posgrado, y esta es la página principal, y la información de doctorado viene en esta pestaña. Aquí, bueno, tenéis muchísima información, ya digo, invito a que lo leáis los que estáis interesados, pero hay un tema, ya que he hablado de programas de doctorado. Estos son los programas de doctorado que tiene la Universidad de Granada. A nosotros nos interesa especialmente porque, en fin, nos toca digamos, ese grupo que es Ciencias, Tecnología e Ingeniería. Y, bueno, pues aquí tenemos pues cuáles son los diferentes programas que tiene la Universidad de Granada relacionados con estos temas. Insisto que es donde a nosotros nos tocaría. Como veis, yo ahí la palabra arquitectura no la veo por ningún sitio. En un momento dado estaba, pero ahora mismo no está. De una forma tangencial parece que encajaríamos en la que viene Ingeniería Civil. De esto tengo que también ser consciente de que quien más sabe lo tenemos aquí también presente, que es Juan Calatrava. Por lo tanto, si Juan quiere aportar algo en un momento dado, sabes que puede, por mi parte, interrumpir todo lo que estoy diciendo, ¿vale? Pero bueno, en este caso estaba yo hablando de Ingeniería Civil. Estas son las líneas de investigación y si nos vamos a su página, que es esta, pues vemos que tenemos estas líneas. Y vuelvo otra vez a decir que yo aquí algunos temas sí están relacionados con la arquitectura, pero no de una forma clara y directa, ¿no? Entonces, si nos vamos a la estructura del programa, aquí tenemos al profesorado, y quiero llegar aquí porque para poder leer una tesis hace falta que esté amparado por un programa de doctorado y por un profesorado que esté ceñido a ese programa de doctorado. Y si nos dedicamos a ver quiénes forman parte de este programa de doctorado, que insisto que es el que toca más directamente el tema de arquitectura, pues tenemos a muy pocos compañeros, profesores que pueden de alguna manera llevar una tesis doctoral, ¿no? Bueno, por lo pronto está Juan Domingo, en fin, aquí hay una serie de profesores, también incluso está Elisa Valero y pocos más. Están también Juan Francisco Reynoso, que es profesor también de la escuela, pero poco más. Entonces, como veis, la situación no es fácil, ¿no? Entonces, todo esto lo cuento porque esta situación tenemos que resolverla cuanto antes. De hecho, se ha intentado anteriormente y no ha podido ser, pero lo que queremos es conseguir armar un programa de doctorado específico de arquitectura. Para ello, lo que estamos haciendo es, pues, poco a poco recabar información y os voy ahora a presentar una página que por el momento no es oficial, pero bueno, que estamos organizando y que se llama Arquitectura Investiga. Esto, digamos que es el germen de lo que en un futuro pretendemos que sea ese programa de doctorado, que lo suyo sería que quien esté interesado en investigar, pues, digamos, pueda leer su tesis doctoral en este programa. Bueno, aquí, si queréis, alguien está interesado, podría compartir esta dirección, este enlace. Pero, insisto, por el momento no es oficial, queremos hacerlo cuanto antes cuando tengamos información suficiente, ¿no? Pero bueno, aquí están los grupos de investigación que ahora mismo están trabajando en la escuela, entre ellos pues está la que lleva Juan, que es Arquitectura y Cultura Contemporánea, del cual hablará, me imagino, Manuel, porque él forma parte de ese grupo de investigación.
También está el Laboratorio de Levantamiento y Modernización del Patrimonio, que por el momento, en fin, soy yo el responsable. Restauración de monumentos, Laboratorio de Urbanismo, el grupo de investigación de LISA, que se llama Vivienda Eficiente y Reciclaje Urbano, proyecto arquitectónico y patrimonio cultural de Miguel Martínez Monedero, ingeniería cartográfica, mecánica de suelo y estructura y materiales de construcción, restauración y dinámica de fluidos. Estos son los grupos de investigación a los que pertenecen los profesores, el profesorado actualmente que está actualmente investigando en la escuela, ¿no? La línea de investigación, pues la estamos ahora mismo montando. Hay una línea de investigación, digamos, genérica, que son estas 5 que estáis viendo aquí. Una de ellas son como grandes grupos, ¿no? Teoría y análisis de la arquitectura, por un lado, proyecto arquitectónico, por otro, patrimonio arquitectónico, ciudad, territorio y hábitat y tecnología de la arquitectura. Y estos serían las líneas de investigación que los diferentes grupos de investigación y dentro de esas 5 primeras líneas de investigación, pues se está desarrollando. Esto lo estamos completando poco a poco, pero que veis que poco a poco lo estamos armando, ¿no? Insisto, todo esto es para montar, que es lo que quería que contara Rafael, para montar ese programa de doctorado específico de arquitectura. Y por el momento, como yo he dicho, el protagonismo la tiene Manuel. Yo, por el momento, a no ser que queráis hacerme alguna pregunta en este sentido, pues yo le devuelvo la palabra a Rafael para que siga digamos, llevando el seminario. Muchas gracias, Antonio. Era importante que se conociera lo que desde la Escuela de Arquitectura se está haciendo para impulsar la investigación. Y ahora sí que yo voy a proceder a presentar a Manuel brevemente y a decir que esperamos de él pues, que aclare especialmente a todos los estudiantes del máster habilitante, pero también a otros que hay aquí, todavía del grado, y otras personas interesadas, que nos aclare un poco el panorama de la investigación en arquitectura. Porque el máster habilitante, que está lógicamente pensado para habilitar para el ejercicio de la profesión de arquitecto, también abre las posibilidades de investigación. Con el título del máster habilitante se puede acceder directamente a hacer una tesis, ahora nos lo explicará Manuel, porque equivaldría al desarrollo de un curso de doctorado. Y será importante pues, que conozcamos y nos familiaricemos con lo que es un curso de doctorado, un programa de doctorado, lo que es un grupo de investigación, como acaba de explicar Antonio, que no es lo mismo que un proyecto de investigación, o las distintas vías de becas que existen para acceder a la carrera académica, la carrera universitaria, que pueden ser en paralelo, y todo este tipo de cuestiones es lo que nos va a explicar Manuel. Manuel es un arquitecto egresado por la Escuela de Arquitectura de Granada, que ha realizado también una formación fuera, en concreto, bueno, pues ha realizado una maestría en la Universidad de los Andes de Bogotá, donde también ha impartido clases, y entre las múltiples facetas que Manuel desarrolla, está pues participar en comités científicos, de revistas, con lo cual también nos puede aportar esa visión. Esta jornada, este seminario de hoy, complementa otras actividades que realizamos para ofrecer salidas profesionales a los egresados del máster, que lo hacemos generalmente en una jornada que se llama Arquitectos en Ejercicio, donde contamos la experiencia laboral de compañeros que trabajan en la administración, en estudios de arquitectura o en empresas, y en este caso específicamente sobre la cuestión académica y de investigación, pues Manuel nos puede ilustrar bastante bien. Yo podría seguir diciendo muchas cosas de Manuel, pero creo que lo mejor es que sea él el que hable, el que comente y que pueda dar una exposición más o menos de un panorama y que luego le podáis hacer todas las preguntas que consideréis, y aquí estamos también para complementar lo que haga falta. Para ello está Antonio, está Juan, estoy yo, y esperemos que sea algo útil y que para eso se ha organizado desde el máster. Con lo cual es un placer, Manuel, tenerte aquí. Esta actividad forma parte de un programa de mentorización que desarrolla como doctorando de la Universidad de Granada, aunque actualmente está realizando
tiene una beca predoctoral en el Politécnico de Turín, pero su tesis se realiza en convenio con la Universidad de Granada. De hecho, Juan Calatrava es el codirector de esa tesis doctoral. Con lo cual, adelante, Manuel, y puedes empezar cuando quieras. Muchas gracias, Rafa, y muchas gracias también, Antonio, por la introducción. Voy a compartir pantalla y, bueno, ya deberéis de estarla viendo, ¿cierto? Sí, sí, muy bien. Pues, como decía, muchas gracias. La verdad es que para mí siempre es muy, muy bonito y muy emocionante participar en este tipo de actividades con los que fueron pues mis antiguos profesores. Con Rafa lo hemos hecho muchas veces, pero pues Antonio Gómez Blanco fue de los primeros, fue el primer profesor con el que yo me encontré en la Escuela de Arquitectura en primero, en dibujo, y recuerdo que en aquel momento ya nos hablaba de fotogrametría, claro, hace ya de esos 16 o 17 años, que era un momento en el que apenas se trataba ese tema, que ahora es mucho más, está mucho más extendido. Y creo que también es muy, muy interesante ese esfuerzo de Arquitectura Investiga para presentar y clarificar los trabajos y los aportes en investigación que se hacen desde la Escuela de Arquitectura. Además es un reto que creo que son muchas las escuelas y facultades de arquitectura que lo están enfrentando en este momento y que tiene que ver, además de con ordenar y clasificar la información, también con la manera de comunicarla, ¿no? En este momento en el que la comunicación y las redes sociales son tan importantes, ¿no? Yo colaboro en ese trabajo desde el grupo de investigación UM 813 de Arquitectura y Cultura Contemporánea, pero pues todo lo que podamos hacer desde el grupo para apoyar a la escuela con Arquitectura Investiga, pues ahí estamos, ¿no? Y como decía Rafa también, esta actividad, la idea de traerla al máster viene del programa de doctorandos mentores de la Universidad de Granada. Entonces, el tema es el siguiente. Yo, bueno, no voy a hablar tanto de lo que yo he hecho o dejado de hacer en esta presentación. Contaré algunas cositas, pero sobre todo lo que quiero es presentar el perfil de investigador o de investigadora, ¿no? Y cómo funciona. Pero sí puedo decir que, bueno, como comentaba Rafa, mi posición oficial es como investigador predoctoral en el Politécnico de Turín, que son quienes me becaron, ¿no? A raíz de ahí conseguimos este convenio con la Universidad de Granada y más adelante la participación en el programa de doctorandos mentores, que lo que permite ese programa es que los doctorandos o investigadores predoctorales colaboremos y apoyemos el desarrollo de trabajos fin de grado y en otras facultades que en otros programas también de TFM, ¿no? TFMs que no son habilitantes y que están sobre todo pues, muy especializados en investigación. ¿Qué es lo que sucede? Que dentro de esas actividades, uno de los requisitos que era organizar este tipo de charlas sobre el futuro, ¿no? En la carrera investigadora y cómo funcionaba. Y pues lo que veamos con Rafa es que, claro, aunque esto puede interesar a las personas que están en TFG, pues es inminentemente interesante para los que estáis con vuestro TFM, los que estáis terminando, ¿no? Especialmente porque el TFM de arquitectura da acceso a doctorado. Y esto lo vamos a repetir muchas veces porque es que es muy importante y hasta cierto punto es novedoso, ¿no? Es algo que hace apenas unos años no era así. Entonces, otra cosa también que quisiera destacar, creo que se ve mi ratón, ¿cierto? Se ve mi... Yo puedo señalar así, ¿verdad? Sí. Es que, aunque yo en este momento esté en mi etapa de investigador predoctoral, y vamos a insistir ahora mucho de que esa debería ser siempre la primera etapa, ¿no? La que introduce a una persona en el mundo de la investigación, en realidad yo soy relativamente viejo, podríamos decir, en comparación con mis compañeros. Y mi recorrido en el mundo académico, en el mundo de la investigación,
empezó bastante antes y empezó incluso antes de graduarme como arquitecto a través de estas becas de iniciación a la investigación, que si no me equivoco siguen existiendo y que son un programa súper interesante que si no lo habéis hecho y todavía estáis en oportunidad de hacerlo y os interesa la investigación, es uno de los puntos clave para introducirse un poco en este mundillo. Entonces, vamos a arrancar. Lo primero de todo es, ¿por qué hablamos de esta figura del investigador y de la investigadora y de la investigación con una salida profesional? Es decir, ¿qué hace exactamente este tipo de arquitecto o de arquitecta? Bueno, pues la respuesta es que se hacen muchísimas cosas, ¿vale? O sea, la investigación tiene como ciertos parámetros y ciertos controles de los que ahora hablaremos, la investigación reglada, pero se puede hacer muchísimas cosas. Hay una tarea muy importante de divulgación. Entonces, hay libros. Aquí voy a enseñar algunas de las cosas que yo he hecho en el pasado, que de pronto podéis buscar. Libros como Granada de Granada, sobre historia urbana morisca e hispana. O como mensaje de modernidad, la revista Proa, que es un libro sobre arquitectura moderna en una revista y en la publicidad de esa revista, una revista colombiana, ¿no? Clásica. También en medios impresos o digitales como el periódico ABC o National Geographic Historia, que siempre es un placer trabajar con ellos porque ellos tienen las fotografías que al resto no nos dejan usar. También en medios digitales. Cuando yo empecé a interesarme por estos temas en 2009, era el momento en el que estaban eclosionando los blogs. Ahora los proyectos divulgativos más potentes probablemente están en redes como Instagram, como Twitch, YouTube, incluso TikTok, pero bueno, siguen existiendo algunos medios que siguen funcionando con este tipo de blogs, como el de Fundación Arquia, pero pues hace ya 11, 12 años que estábamos con otros espacios como Blogurbs, con la Universidad de Almería y la Universidad Abierta de Cataluña, o en Ardaily, Plataforma Arquitectura, donde, fijaos, ¿no? Esto es de lo primero que publicó cuando empecé a dictar clases. Pero hay también publicaciones especializadas. Y ahora vamos a hablar un poco más tarde de ellas, pero estas son las famosas revistas científicas o journals, es decir, revistas que funcionan con una serie de protocolos muy especiales y que sirven para validar la producción científica, ¿no? Y esa función de validar la producción científica, bueno, pues le otorga un papel muy, muy, muy específico y una serie de controles, bueno, a los que los arquitectos que dentro de la disciplina arquitectónica no hemos estado tan habituados, ¿no? Pero que ahora, pues, en los últimos años ha tocado ponerse mucho las pilas y que si vosotros os introducís al mundo del doctorado, pues desde el principio os va a tocar tener en cuenta. Hay también labores editoriales. Yo, por ejemplo, desde enero soy asistente editorial de la revista del Journal Architectural Histories, que pertenece a la European Architectural History Network, o EAHN, que es una red muy interesante. Hablaremos de redes también, redes profesionales, pero esta especialmente, para los que os interesen los temas de historia de la arquitectura, pues a nivel europeo es muy potente y además tiene unas conexiones globales que son súper interesantes. Además, el congreso bianual de EAHN, el próximo, que, bueno, hay uno inminente que se va a hacer digital, pero el siguiente, que es de 2022, se va a hacer en Madrid. Y entonces va a ser una oportunidad muy interesante para conocer a toda una serie de grupos de investigación. Entonces os recomiendo que le echéis un vistazo. Entonces, esa labor editorial, yo en esta revista no escribo, ¿no? Yo soy editor y apoyo a los autores que escriben, muchos de ellos españoles, pero pues también de otros lugares del mundo. Hay también temas de asesorías, es decir, un investigador no vive aislado del mundo, ¿no? Tengo una compañera que decía que si los arquitectos que trabajan en las oficinas y en la calle trabajan en el mundo real, ¿eso qué quiere decir? ¿Que los académicos estamos en el mundo surreal? Pues no, estamos en el mismo mundo real que los demás y muchas veces una manera de conectarse es a través de las asesorías
Por ejemplo, para desarrollo institucional, con esta facultad de creación que he mostrado aquí, la facultad de creación es el nombre que recibió la nueva facultad de arquitectura, diseño, arte y artes escénicas de la Universidad del Rosario en Bogotá. Esta es una facultad que empezó a funcionar entre 2018 y finales del 19, pero yo participé en todo el proceso de su desarrollo desde 2016, ¿no? Es decir, que los primeros estudiantes llegaron cuando yo ya no estaba, pero todo ese trabajo previo pude participar. Entonces, los investigadores también crean instituciones, ¿no? Eso es algo muy interesante y muy satisfactorio, pero también participamos en procesos de arquitectura, ¿no? Por ejemplo, con la Universidad Panamericana Compensar, también en Bogotá, pues con un proceso en el que ellos que estaban trabajando con una oficina colombiana muy prestigiosa que se llama Bermúdez Arquitectos, habían encargado, bueno, tenían un proyecto para un nuevo gran edificio para su universidad y desde otro grupo de profesores en la Universidad de los Andes colaborábamos con ellos en planes para gestionar ese edificio, es decir, qué clases se ubicaban en qué aulas, qué tipos de aulas iba a haber, qué equipamiento necesitaban, cuándo se ocupaban unas y cuándo se ocupaban otras, si era el día de noche, si era el día de tarde, es decir, toda una serie de labores de apoyo. Eso también se hace de la investigación y digamos que colaboras en la realización de arquitectura pues junto a equipos que son muy grandes, ¿no? Hay todo un tema de generación de contenido y marca digital, que en mi caso es ese Manuel Saga, ¿no? Ese seudónimo o ese mote que empecé a utilizar hace ya bastante tiempo y que hoy en día pues tiene cierto reconocimiento en las redes que a mí me ayuda a diseminar los productos de investigación que voy generando, ¿no? Es algo que va creando un poco de efecto bola de nieve, ¿no? Uno va sembrando poquito a poco, va trabajando y eso con el tiempo va trayendo productos cada vez mayores. Y también desde la investigación pues también se pueden crear oficinas de arquitectura. La mía pues ha nacido hace muy poquito, la he creado junto a mi colega y pues también esposa, Eva Mate, y es algo que aunque el 90% de mi tiempo esté en las universidades y esté en la academia, pues también apoya a que podamos desarrollar trabajos relacionados con el diseño arquitectónico en el proyecto más tradicional. Es decir, que una cosa no quita la otra. No quita la otra. Y como muy bien decía Antonio, no quita la otra porque la investigación forma parte de la labor del arquitecto, ¿no? En muchos aspectos, cuando se trabaja con universidades y con instituciones, pero incluso a través del propio proyecto, ¿no? Como decía Antonio, investigar a través de la arquitectura. El proyecto tiene una parte de investigación pues, que es clave para su correcto desarrollo. Sin embargo, de lo que vamos a hablar aquí es de la investigación académica reglada. Cuando la investigación es reglada, cuando hay unas instituciones que van a valorar nuestros productos de investigación y que van a darlos por buenos o no van a darlos por buenos, pues que esa investigación queda arreglada y se debe hacer a partir de proyectos y las personas que la hacen deben tener una serie de titulaciones, una serie de acreditaciones y digamos que, bueno, pues tiene toda una serie de requisitos que es de lo que vamos a hablar hoy. Eso quiere decir que los arquitectos que tienen su oficina y trabajan para clientes desde un punto de vista pues, más o menos tradicional o más convencional, no investigan. Bueno, pues, tienen sus trabajos de investigación, tienen su parte de investigación, pero no tiene ese carácter reglado, ¿vale? No tienen esos requisitos. Y claro, esta diferencia en España especialmente y en el mundo iberoamericano también se tiende a confundir porque tradicionalmente los investigadores y las investigadoras que hemos investigado en arquitectura o sobre arquitectura hemos sido arquitectos y arquitectas habilitados, ¿sí? Porque la carrera en arquitectura era habilitante. Desde hace algo de tiempo ya tenemos el grado
que no es habilitante, y luego el máster que sí lo es. Y digamos que existe la opción a que una persona pueda tener un grado de arquitectura y trabaje en labores relacionadas con este mundo y con la investigación en arquitectura sin necesariamente haber hecho el máster habilitante. ¿Qué es lo que pasa? Que el grado y el máster tienen una conexión tan íntima, y además que el máster dura un año, ¿no? No dura 2 como en otros lugares. Entonces, bueno, pues la mayoría de los arquitectos que estáis haciendo este recorrido, pues al final os habilitáis, ¿no? Y además, pues todos los que estáis aquí con vuestro TFM, pues os vais a habilitar como arquitectos. Claro, yo he aportado aquí algunos datos, ¿no? Otro factor que afectaba mucho es que el tiempo de la carrera de arquitectura era muy largo, ¿no? En 2015 había una estadística que decía que hacer arquitectura en Granada se tardaba de media 9 años, 35, lo cual es una barbaridad. Y además, después de hacer esa licenciatura, había que hacer un máster oficial como requisito para acceder al doctorado. Cuando yo me fui a hacer mi maestría en Colombia, una maestría que duró 2 años, ese requisito todavía existía. Cuando terminé mi maestría en Colombia, ese requisito ya no existía, ¿no? Entonces, estas cosas van cambiando, ¿no? Y esa dinámica pues ha cambiado especialmente con el plan Bolonia. En el ámbito internacional está este hecho de que los arquitectos habilitados sean quienes investigan en arquitectura no es tan así, ¿vale? Y vamos a encontrar muchas personas que hacen un grado de 3 años que tiene más que ver con historia del arte, que luego hacen una maestría en arquitectura pero que no es habilitante y que luego nunca se llegan a habilitar, ¿vale? Que no hacen, por ejemplo, en el mundo anglosajón, el examen de la RIVA o de la agencia estatal en Estados Unidos, o en el caso italiano, el famoso examen di Stato, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, muchos de mis compañeros italianos, pues que hicieron su laurea magistrale, hicieron una tesis de maestría que, aunque tenía un componente de proyecto, sobre todo era de investigación, y luego inmediatamente se han incorporado al doctorado. Claro, obviamente tener una formación en proyecto y en la parte técnica de la arquitectura y tener la habilitación profesional, a ver, nunca, o sea, siempre ayuda, ¿no? O sea, uno está más formado y tiene más experiencia en ciertos aspectos, pero sí es verdad que estas personas comienzan su carrera como investigadores más jóvenes, ¿no? Y con 25, 26 años, que es perfectamente normal que estén empezando su doctorado y que con 30 ya sean doctores. Y eso no solo se empieza a convertir en la tendencia a nivel internacional en arquitectura, sino que lo ha sido desde hace mucho tiempo en otras disciplinas, ¿no? Sobre todo en las ciencias más clásicas como la biología, la física, los doctores son jóvenes, ¿vale? Eso no quita que haya colegas, compañeros, profesores que acaben su doctorado más tarde, pero y es normal porque trayectorias profesionales hay de muchos tipos y sobre todo cuando los centros, las escuelas de arquitectura, las universidades están naciendo y se están estableciendo y están en sus primeros años, pues es normal que se reciban profesores, investigadores, académicos de muchos ámbitos diferentes que comienzan a construir esa institución juntos, ¿no? Pero sí es verdad que cuando ya esas instituciones se consolidan, pues lo normal ya es que uno ya se vincule cuando tiene su doctorado y no antes, ¿vale? Además, en este tipo de salida profesional, en lo que llamamos la investigación reglada o el perfil académico, como puede llamarse también, es un perfil que suele tener 3 patas siempre: la investigación, la docencia y el desarrollo institucional. Yo no voy a hablar mucho aquí de docencia, ¿vale? Pero es clave y además es importante prestarle atención porque bueno, uno no aprende a ser profesor porque sí, ni viene ya sabido de casa, no es algo en lo que merece la pena entrenarse. Y el desarrollo institucional, pues he dado varios ejemplos, pero no voy a profundizar mucho más. Entonces, la investigación es una pata dentro de ese perfil. ¿Quiere decir eso que todos los investigadores son docentes
o que todos los investigadores son académicos universitarios. Pues no, no necesariamente. Lo tradicional, sobre todo en la universidad, es que sí sea así, que esas tres patas existan, ¿vale? Y que entonces una persona tenga sus proyectos de investigación, tenga sus clases y tenga su desarrollo institucional. Por ejemplo, siendo subdirector de la Escuela de Arquitectura, encargado del máster habilitante y de las salidas profesionales, ¿no? La implementación profesional. Pues eso es desarrollo institucional. Eso es una labor que ni es directamente docencia ni es directamente investigación. Pero pues también hay investigadores, por ejemplo, en los institutos de investigación del CSIC, que no dictan clases, están solamente dedicados a sus laboratorios, a sus proyectos de investigación y no hacen otra cosa, ¿no? O, por ejemplo, en archivos históricos y en centros de investigación arqueológica, bueno, en toda una serie de temas. También hay personas que están ligados a unas instituciones como investigadores exclusivamente y a otras como profesores o docentes exclusivamente, ¿no? Entonces, esas tres patas se pueden configurar de distintas maneras. En cuanto a la investigación, y vamos a hablar solo de investigación, investigar incluye muchas cosas diferentes, ¿vale? Y todas forman parte de lo que es la carrera investigadora. Una es el desarrollo de la ciencia per se, es decir, cuando estamos trabajando en archivos, cuando estamos visitando obras de arquitectura y documentándonos, cuando estamos yendo a la biblioteca a revisar la literatura, cuando estamos haciendo entrevistas a los arquitectos o a los clientes o a las personas que vivieron allí, cuando, bueno, todo ese tipo de labores, ¿no? Pero otra de las labores claves es buscar financiación, ¿vale? A los investigadores no les llueve el dinero, igual que a los arquitectos que montan sus oficinas. A nadie le llueve el dinero, ¿vale? Y buscar esa financiación, captarla y mantenerla, ¿no? Es parte de ese trabajo también. Hay muchas personas que, bueno, se escuchan quejas, no, es que hay que ver, es que yo soy profesor aquí, tiempo completo, hago no sé cuántas clases y luego encima tengo que buscar convocatorias y tengo que buscar dinero para investigar, pues sí, es parte del trabajo. Igual que para hacer proyectos de arquitectura, pues hay que buscar clientes. Los clientes, especialmente después de la crisis de 2008, pues no nacen de debajo de las piedras. Hay que buscarlo y esa es parte de la tarea. Otra parte de la tarea es la publicación, esas revistas académicas de las que hablaba antes. Y la publicación académica es dura y tiene tiempos largos. Yo he llegado a trabajar en artículos que se han publicado 2 años o 2 años y medio después de enviarlos a la revista. Ya no de enviarlos, de que fueran aceptados. Entonces, tiene toda una serie de reglas de las que ahora hablaremos un poquito, aunque, bueno, es un mundo muy grande que no nos va a dar tiempo aquí a desgranarlo por completo. Otro tema es la diseminación. La diseminación y la publicación no son la misma cosa. La diseminación es cuando mis resultados de investigación se transmiten al gran público. Es decir, por explicarlo con un ejemplo muy bobo, una publicación es cuando yo demuestro que el producto de mi investigación está lo suficientemente contrastado y es lo suficientemente válido como para que otro profesor, alguien que es igual que yo, lo pueda aplicar en sus propios trabajos. La diseminación es cuando yo lo traduzco a palabras mucho menos técnicas y a un lenguaje mucho más coloquial y se lo cuento a cualquier vecino, se lo cuento a mi madre, ¿no? Eso es la diseminación. La diseminación se publica en grandes medios, se publica en periódicos, se publica en revistas, se hacen concursos. No sé si conocéis el concurso de tesis en 3 minutos. Si no lo conocéis, os recomiendo que lo reviséis. En la Universidad de Granada se hace, pero en otras muchas universidades se hace también. Y es una manera de diseminar la ciencia, de contarlo en un lenguaje coloquial. Claro, todo el mundo dice, bueno, pero es imposible contar una tesis en 3 minutos. O sea, ya lo sabemos. De hecho, también es imposible contarle toda tu tesis a tu vecino o a tu madre y que la entienda por completo. Pero
Eso no quita que no lo podamos contar y que no sea útil, ¿no? Y por último está la implementación, es decir, cuando esos hallazgos se implementan en, bueno, pues en nuestras prácticas diarias, ¿no? La implementación más natural de un proyecto en historia de la arquitectura o en historia urbana, como los que yo hago, es su implementación en la docencia universitaria, ¿no? Hacemos que los programas universitarios evolucionen, cambien y digamos que adquieran conciencia sobre nuevos temas, ¿no? Pero también se puede implementar en otros muchos aspectos, por ejemplo, en el desarrollo de políticas públicas, de protección del patrimonio histórico, bueno, del siglo XVI, como es mi especialidad, pero pues también del movimiento moderno, bueno, toda una serie de planes, ¿no? Desarrollo de territoriales, de todo. Toda esa parte es la de implementación y suele estar muy asociada a ese desarrollo institucional del que hablaba antes. Entonces, como habéis visto, estamos hablando siempre de investigar y publicar, publicar, investigar, investigar y publicar. Esto es una rueda que funciona sin parar. Y de hecho, la manera en la que las instituciones evalúan si un investigador está activo o activa es normalmente comprobando cuántas publicaciones de impacto, es decir, cuántas publicaciones académicas de investigación regladas ha hecho en los últimos años, ¿no? Si no ha hecho ninguna, se considera que está inactivo. Ah, bueno, pero es que el investigador estaba trabajando en archivos, estaba escribiendo sus anotaciones, haciendo otras cosas. Bueno, el evaluador dirá, bueno, sí, puede ser, pero como esa publicación reglada es la manera de comprobar, la manera que tiene de comprobar que el investigador está trabajando, pues si no tengo esas publicaciones, pues pediré que está inactivo, ¿no? Eso, pues obviamente tiene su lado perverso, pero bueno, es el sistema al que nos enfrentamos. Y yo lo que voy a intentar es explicarlo, ¿vale? Para hacerlo lo más accesible, para hacerlo más comprensible. No voy a entrar mucho en la crítica al sistema, sobre todo porque a los jóvenes es un poco duro, ¿no? Porque uno critica el sistema, pero no puede oponerse a él por completo, porque está de alguna manera hipotecando su futura carrera, ¿sí? Entonces, cuidado con eso, ¿vale? Es más interesante entender el sistema, aprender a manejarlo y luego ya veremos cómo lo vamos a cambiar, ¿ok? Entonces, ¿qué es una revista una revista científica indexada, reglada, que tenga todos estos comprobantes que a nivel internacional? Normalmente son revistas que se promueven desde universidades, como aquí EGA, desde la Politécnica de Valencia, o desde asociaciones profesionales, académicas, como la Society of Architectural Historians, el SIH, que es la más grande que hay en mi campo a nivel global. Ellos tienen sus revistas, algunas bastante antiguas, como la de SIH, otras no tanto, y esas revistas tienen unos comités académicos, unos comités editoriales que están formados por gente que tiene una experiencia reputada, ¿no? Catedráticos, profesores con plaza, profesores con una larga experiencia de investigación, ¿no? Cuando un autor manda un artículo a estas revistas, ese artículo va a pasar una gran cantidad de filtros, ¿vale? Estoy hablando siempre de cuando estas revistas funcionan bien. Obviamente podemos luego, en otra ocasión, pensar en cuando no funcionan bien las cosas como son, pero vamos a ponernos que en el caso ideal, ¿vale? Si yo mando un artículo, pues normalmente lo va a revisar el editor jefe y el asistente editorial, van a ver si se ajusta a la temática de la revista, si tiene un mínimo de estructura, ¿no? Van a ver si tiene una mínima muestra de estar basado en la literatura y de haber seguido el método científico, sobre el cual no me voy a meter tanto aquí, y toda esa serie de aspectos. Si parece que la cosa podría funcionar, si es un artículo que tiene potencial, lo van a revisar otros editores, otros miembros del equipo editorial especializados en el tema del artículo que estoy enviando. Por ejemplo, imaginemos que en este journal de Historia de la Arquitectura pues se publican
pues de todo, ¿no? Desde arquitectura clásica hasta arquitectura moderna o incluso contemporánea. Entonces, a lo mejor el editor jefe es experto en arquitectura moderna, pero le puede llegar un trabajo sobre, digamos, no sé, arquitectura del Renacimiento italiano. Entonces, si el artículo tiene potencial, pues se lo enviará a un editor que esté especializado en el Renacimiento italiano para que vea si, con un mayor grado de especialización, si ese potencial exactamente está ahí, si es un tema que no ha publicado ya otra gente, si es un tema que está al día, ¿no?, con la literatura académica. Si sigue teniendo potencial, o incluso después de que el autor haya tenido que hacer ciertas mejoras en su artículo, el artículo se envía a lo que se llama un sistema de revisión de pares ciegos. Es decir, que va a haber 2 expertos o expertas internacionales que no forman parte del comité editorial de la revista, que normalmente son las personas más prestigiosas en su campo, y esa es la labor del editor, buscar a esas personas y contactar con ellas, y que van a revisar el artículo, pero lo van a revisar sin saber quién es el autor o autora o autores y ni quién es el otro revisor, ¿vale? Entonces, claro, cuando ese sistema funciona bien, pues ese nuevo trabajo de investigación se está exponiendo a los mayores expertos en su área, a las personas más especializadas que hay sobre eso que tú estás escribiendo. Si esos revisores aceptan el artículo, incluso si lo aceptan solicitando ciertos cambios, pues digamos que la revista se asegura de que ese producto está creando, está proponiendo, está haciendo un aporte realmente innovador en su área. Y por eso, cuando se publica en estas revistas, es que se asume, se demuestra que se ha hecho un aporte de investigación novedoso, ¿vale? Por eso los investigadores necesitan estar publicando constantemente, porque es la manera de demostrar que están haciendo aportes. Es que el ámbito más controlado que tenemos dentro de este mundillo. Un ejemplo que podéis consultar es este artículo, bueno, que yo mismo escribí en una revista española que pertenece al Instituto de Historia del CSIC, pero que publica en inglés, y este artículo que es sobre arquetipos urbanos y su presencia en ficciones históricas contemporáneas, específicamente en videojuegos. Entonces, este artículo tuvo un proceso editorial, pues, bueno, impresionantemente largo. Pasó por el comité editorial, pasó por expertos, hubo que corregirlo, luego hubo que corregir la traducción, luego hubo que corregir las imágenes. Pero una vez que se publica, una vez que sale, pues recibe pues, toda una serie de reconocimientos, ¿no? Y a mí me sirve para demostrar que mi carrera investigadora pues, está comenzando y está activa y, bueno, está haciendo un aporte real. Para eso sirve también esto que veis aquí, que se llama indexación y calidad, que yo no me voy a meter hoy mucho en esto, y que también se veía antes, que son toda esta serie de sellitos. Estos son instituciones, redes, agencias que se encargan de medir cómo de rigurosa es esa labor que yo acabo de describir, ¿vale? Entonces, esto es un círculo. Es un círculo, es una rueda que no para. Entonces, claro, os estaréis preguntando, bueno, yo no he publicado en mi vida y no he investigado en mi vida. ¿Cómo entro a la rueda? Si no tengo ni el huevo ni la gallina, pues que alguna manera tiene que haber de comenzar. Pues sí, efectivamente. Hay una manera de entrar a ese círculo y esa manera es el doctorado. Esa manera es el doctorado. No hay otra. Efectivamente hay muchas formas paralelas de empezar a introducirse al mundo de investigación, pero siempre llevan inevitablemente al doctorado. Entonces, esto es una invitación a que, aunque hagáis otros programas, si empecéis a escribir y os empecéis a interesar, si de verdad queréis seguir este camino, el doctorado cuanto antes mejor. No sigáis mi ejemplo, no estéis con 34 años haciendo vuestra tesis todavía, tenéis que acabarla antes, ¿vale? ¿Pero qué es ese doctorado? Lo primero es que el doctorado y el PhD, que se entiende, o sea, que se escucha fuera, el PhD, son lo mismo, ¿vale? PhD son las siglas de doctor en filosofía de la ciencia,
y de la ciencia propia de cada disciplina, ¿vale? Según la RAE, es el más alto grado académico universitario, esto es cierto, a nivel de titulación, pero no hay que dejarse engañar por esa definición, porque es un título que te introduce a la carrera universitaria, ¿vale? El doctorado no es algo que uno hace al final. La tesis no es lo más importante que hace alguien en su carrera académica, es lo primero que hace alguien en su carrera académica. Igual que el PFC PFC-TFM es el primer proyecto de arquitectura con todos los elementos que uno hace en su carrera como arquitecto y que te autoriza para firmar proyectos de arquitectura. Entonces, en el mismo sentido, el doctorado es el título que te habilita para hacerte responsable de un proyecto de investigación reglado. Sin doctorado, siempre vas a estar trabajando para otras personas. Y eso, bueno, en un momento dado pues puede ser interesante, pero se envejece rápido, ¿vale? Empezaréis a necesitar ser vuestros propios líderes. El doctorado, además, es necesario para acceder a una plaza fija en la universidad o lo que llaman en la escena internacional el tenure track. Como digo, es un título introductorio y un doctor recién titulado debería ser un investigador emergente, ¿vale? Y esta idea del investigador emergente también lo vais a escuchar mucho en este mundillo. Entonces, bueno, este es un esquema que está sacado de este documento, Researcher Career Path in Spain at a Glance, que lo hace la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Yo os recomiendo que lo busquéis, es un PDF muy manejable, porque si os metéis a este mundillo, de nuevo, este documento puede ser vuestra Biblia, ¿vale? Porque no solo muestra la estructura que tiene este tipo de carrera, sino los distintos programas de financiación que hay para cada una de las etapas, ¿vale? Entonces, como podéis ver aquí, existe el grado universitario, está el máster y luego tenemos el sector público o el sector privado. En el sector privado existe lo que llaman los doctorados industriales. Los doctorados industriales se funcionan mucho sobre todo en carreras como la ingeniería civil o la farmacéutica, ¿no? Donde uno tiene la opción de hacer su doctorado en los laboratorios de una empresa, ¿no? De una industria, y luego acabar haciendo toda su carrera en esa industria. Eso en arquitectura, bueno, pues no se lleva tanto, ¿vale? No hay tanta tradición de eso. Luego hay otras opciones profesionales, como dice aquí, relacionadas con la ciencia y el desarrollo. Eso es lo que hablamos antes de esa investigación que no necesariamente está arreglada, ¿no? Si somos periodistas del ámbito investigador, si somos divulgadores de ciencia, si somos generadores de contenido, si somos, bueno, toda esa serie de labores son las que están aquí. Pero si nos vamos por el sector público académico, pues vamos a tener siempre una etapa de doctorado, una etapa postdoctoral, que puede durar normalmente unos 5 años, puede durar menos. El doctorado en España dura 4 años, en otros lugares dura menos, en otros lugares dura más. Y luego una etapa de tenure en la cual conseguimos nuestra plaza, pero todavía somos emergentes, somos lo que llaman ayudantes, doctores, ¿no? O bueno, hay otras figuras. Y finalmente, cuando ya nos hemos consolidado, pues somos profesores que pueden liderar los grandes programas de investigación, por ejemplo, en el programa europeo Horizon Europe, que es uno de los programas que maneja más dinero para ciencia en el mundo, ¿no? Tengo compañeros compañeras más senior en Irlanda, pues que han conseguido proyectos de 2 millones de euros para investigar en arquitectura moderna y género, ¿no? Que son unas cantidades que para laboratorios de ingeniería o de biología pues no es tanto dinero, pero en arquitectura, bueno, son grandes cantidades, ¿no? Entonces, para llegar a eso hay que hacer todo este recorrido previo. Y el doctorado es la primera etapa. ¿En qué consiste un doctorado? Pues en España son 4 años. Los requisitos formativos son muy diversos, son muy libres en realidad y van a depender de lo que nuestro supervisor de tesis nos vaya pidiendo, ¿vale? Si habéis tenido más experiencias previas y más contacto con el mundo de la investigación, pues bueno, pues esos requisitos formativos serán más laxos, ¿vale?
Si no habéis tenido ningún contacto, pues bueno, durante el doctorado tendréis seminarios muy parecidos a lo que yo estoy contando hoy, tendréis seminarios sobre cómo escribir artículos científicos, sobre cómo formular un proyecto de investigación, sobre programas de financiación, tendréis seminarios específicos sobre vuestro campo, ¿no? Por ejemplo, sobre arquitectura de patrimonio, historia de la arquitectura y políticas públicas, bueno, toda una serie de cosas. Inevitablemente tendréis después vuestra tesis. En otros lugares funciona distinto. Por ejemplo, en Italia, el doctorado es de 3 años y todo el primer año son cursos de doctorado y son obligatorios, ¿vale? En España antes solía funcionar así, ahora no es así. Es decir, que todo esto puede cambiar, ¿vale? Y puede ser que dentro de 2 años os encontréis con un escenario un poquito diferente. En Estados Unidos son 5 años y los 2 primeros años son de cursos de doctorado, además súper intensivos, muy duros. Y en otros países puede ser de otra manera. Lo que todos comparten es que siempre acaban con la tesis. Y es importante que acaben con la tesis porque es algo que está internacionalmente reconocido. Es decir, las tesis de doctorado se parecen en su formato, en su tipo de defensa, en su desarrollo, se parecen mucho entre sí, entre todo el mundo. Y es uno de los pocos acuerdos que todas las universidades del mundo tienen, que es que ser doctor es más o menos lo mismo en todos los lugares, más o menos, ¿vale? Entonces, bueno, eso es un paso importante y quiere decir que doctoraros os abre paso a todo un ámbito internacional de investigación y de laboral muy interesante, ¿no? Creo que cada vez más las universidades, en vez de verse como entes separados entre sí, se ven como una gran red, una especie de corporación internacional que siempre funciona en asociación, ¿no? Y por eso muchas veces las universidades de prestigio no contratan doctores que se formaron en su propia universidad. Es decir, Harvard no contrata doctores de Harvard. Pennsylvania no contrata doctores de Penn. Es una manera de mantener esa, ¿no?, esa migración de investigadores andando. Rafa, yo tengo muchísimo aquí para contar. ¿Hasta qué hora tenemos más o menos para controlar? Bueno, yo creo que, no sé, llevas como 45 minutos aproximadamente, Sí. más o menos. Si tú quieres seguir contando cosas, si prefieres que haya preguntas y esas preguntas te dan pie a seguir avanzando, profundizando en temas, como tú lo quieres plantear. A mí me parece que todo lo que se ha dicho hasta ahora ha sido muy interesante porque sitúa un marco general importante. Si hay cuestiones particulares, pienso que quizá si se te queda algo importante debes decirlo. Si hay preguntas, podría darte pie a aclarar temas, como tú creas. Vale, yo creo que voy a hablar un poquito más porque ahora voy a hablar del perfil del doctorando y de la financiación y luego, si quieres, pasamos a preguntas. De acuerdo. Además que esto lo quiero explicar porque en los seminarios de doctorado se explica, pero ya es tarde, porque ya los estudiantes que están dentro de doctorado, y siempre el típico comentario en el chat es: ojalá lo hubiera sabido antes, ¿no? Pues bueno, por eso estamos aquí, para contarlo antes. ¿Cuál es el perfil deseable de un doctorando? Debe ser una persona joven, es un investigador emergente, como decía antes, posee cierta experiencia introductoria a la investigación, es decir, que si habéis hecho programas como becas de iniciación o de colaboración con departamentos o, por supuesto, vuestro TFG ha sido una experiencia introductoria a la investigación, además súper valiosa, que antes no estaba en el programa de arquitectura. Entonces, bueno, pues todos los que estáis aquí, o la mayoría, pues, habéis hecho un TFG, pues ya habéis tenido cierto contacto con la investigación. Habéis escrito algo de investigación, habéis armado una bibliografía, algo de eso sabéis, ¿no? Y es ideal también que haya estado en contacto con publicaciones académicas, porque las haya revisado para su TFG, porque haya apoyado a profesores en su elaboración, ha participado con los profesores en congresos, ha apoyado a consejos editoriales de revistas científicas, por ejemplo, transcribiendo una entrevista, ¿no? o cubriendo un evento, casi como si fuera un reportero.
Todo esto ayuda, ¿vale? Entonces, si os interesa este tipo de perfil, desde ya involucraros en este tipo de actividades. Este es el perfil deseable. No quiere decir que todos hagan todo esto. Hay gente que ha hecho mucho más y hay gente que ha hecho mucho menos, ¿vale? Pero bueno, digamos que ese es el perfil deseable. Y aquí entramos a otro gran tema. ¿Es el doctorado un trabajo? Es decir, ¿los doctorandos son solo estudiantes de doctorado o son también investigadores predoctorales? Y eso es un trabajo. Bueno, pues mi visión, los doctorandos son investigadores que están en formación, pero sus contribuciones se les pide que pasen todos los requisitos de que otro investigador cualquiera debería pasar. Es decir, cuando un investigador predoctoral manda un artículo a una revista, pasa las mismas evaluaciones y los mismos filtros que cualquier otro autor. La gran diferencia es que el investigador predoctoral está supervisado, tiene un director de tesis. Es decir, la bicicleta en la que está montado o lleva ruedines o digamos que hay alguien al lado por si se cae, ¿vale? Pero la bicicleta anda igual que cualquier otra bicicleta y tiene todos esos requisitos y lo que descubre en su investigación el investigador predoctoral son cosas que nadie ha encontrado antes, ¿vale? Se tiene ese nivel de exigencia. Además, para ajustarse a esos tiempos de la carrera científica que yo hablaba antes, para hacer el doctorado en 3 o 4 años, requiere una dedicación completa. O sea, no os equivocáis. Uno no puede trabajar en una oficina de arquitectura 7 o 8 horas y luego hacer su tesis por las tardes. Y si lo hace, se va a alargar años. Y vais a encontrar compañeros que han hecho su tesis en 8 años, en 10 años. Y eso, bueno, que al final se termina y suelen ser finales felices, tiene toda una serie de problemas porque es difícil incorporarse a los procesos académicos, es difícil conseguir financiación, es difícil mantener la actualidad de lo que se está investigando. Imaginaros si hacéis un hallazgo en vuestro 3er año de doctorado, pero no termináis la tesis hasta 7 años después, pues ese hallazgo ha perdido actualidad, ¿vale? Entonces, exige ese tipo de dedicación. Y además, el doctorado tiene unos costes. ¿Qué es lo que ocurre? Que en España esos costes están subvencionados. La matrícula de doctorado es extremadamente baja. En Granada son 127 euros anuales. 127 euros es una broma. 127 euros te cuesta, con eso no pagas ni un mes de la contribución de la cuota de autónomo. Eso es algo simbólico, ¿vale? En otros lugares el doctorado puede costar muchísimo más dinero, ¿vale? Entonces, el doctorado es un trabajo. Es necesario encontrar financiación para pagar estos costes de matriculación, para pagar esa dedicación, porque, bueno, pues nadie vive del aire, ¿vale? Entonces, mi respuesta es sí y 1000 veces sí. Que nadie os diga que un estudiante de doctorado es un estudiante ya, ¿no? Es alguien que sigue, ¿no?, yendo a la escuela. No, es alguien que está trabajando. Y por eso hay que buscar financiación. Y como decía al principio, buscar financiación es parte del trabajo, ¿vale? El investigador que encuentra financiación para su tesis de doctorado, luego va a tener que seguir buscando financiación para su etapa postdoctoral y para todos los proyectos que haga después. Entonces, cuanto antes uno aprenda cómo se aplican estas convocatorias y cómo se ganan, pues mejor, porque lo va a estar haciendo toda la vida. Y en cierto modo lo podemos comparar también con los concursos de arquitectura, ¿no? Si os queréis dedicar a la carrera de arquitecto en la que se hacen concursos, pues uno no gana todos los concursos, pero sí que adquiere ciertas habilidades para presentarse a unos, para presentarse a otros y mejorar la tasa de éxito. En España hay diversos programas, aquí tenéis los más importantes. No los voy a explicar por separado. Lo que sí os puedo decir es que a la mayoría evalúan al candidato según su expediente universitario. Y eso está pensado porque se busca que el investigador predoctoral comience lo antes posible y lo haga inmediatamente después de acabar su grado. Es decir, a estos programas les va a importar poco o nada todo lo que hayáis hecho entre el fin del título que os da acceso al doctorado, en este caso el máster habilitante, y lo que hagáis después. Lo que les importa son vuestro expediente universitario. Eso
a estudiantes brillantes, polifacéticos, que han conseguido sacar muy buenas notas en todas las distintas áreas de conocimiento que forman parte de la arquitectura, pues les beneficia, ¿no? A otros perfiles que pueden ser igualmente brillantes, pero que de pronto están más especializados o que siguen otros recorridos académicos, pues no les beneficia tanto. Y no hay que, bueno, no hay que traumarse por ello, ¿no? Los programas españoles que sirven para estudiar en el extranjero, como la Caixa, Fulbright, Santander o otros, suelen funcionar con este mismo tipo de requisitos, ¿vale? Se accede directamente por expediente universitario. Claro, a los que estáis acabando vuestro TFM, pues probablemente esta noticia llega tarde, ¿no? El TFM es importante y os puede hacer mejorar vuestro promedio, pero bueno, ya es lo último, ¿no? Entonces, bueno, es una pena eso. Los que estéis aquí que seáis de TFG, bueno, pues todavía estéis a tiempo de mejorar vuestros promedios, ¿vale? Pero así funciona en España y así es. Si debería ser o no debería ser así, yo no me voy a meter. Lo que se puede decir es la explicación. Es para que la gente no se entretenga después, para coger a los mejores de cada promoción y enseguida incorporarlos al doctorado, porque además la financiación es limitada. En otros países, pues hay otros programas y otros programas que pueden atender a otros perfiles diferentes. A otras universidades les puede interesar que tú hayas hecho un máster en su propia universidad antes de hacer el doctorado. A otros programas les pueden interesar que hayáis publicado, ¿no? Y que incluso hayáis sido profesores o que, bueno, no lo sé, o que tengáis la nacionalidad. Hay una gran diversidad. Mi recomendación es que los estudiéis y que os conectéis rápidamente a las redes en las que se anuncian estas oportunidades, ¿vale? Yo, por ejemplo, os puedo decir que aquí Anne Hulks es la responsable de comunicaciones de la European Architectural History Network, es decir, EHN, esa red de la que comentaba antes. Ella tiene una plaza en el ETH de Zúrich, se ha ganado una convocatoria ERC, que es una convocatoria europea, y con ese dinero de esa convocatoria ahora están buscando un aspirante de doctor y un aspirante doctor para un proyecto sobre autoras mujeres en arquitectura. Bueno, pues si uno encuentra este tipo de oportunidades, rápidamente puede ver las condiciones y a lo mejor, si no cumplía los requisitos que le pedían en España o que le pedían en otro lugar, pues a lo mejor esta se aplica, ¿no? En Italia también hay una cantidad de oportunidades interesantes e importantes. Esta, por ejemplo, es de justo ahora. ¿Veis? Este tuit es de hace 8 días. Es decir, que, bueno, de pronto a alguien le puede interesar. Esto es la UAB de Venecia. En la convocatoria 2021 hubo 25 becas de doctorado completas. 25 becas para un programa de doctorado. Eso ya os puedo decir yo que en Granada, o sea, ya quisiéramos que en arquitectura, en la Escuela de Arquitectura, tener 25 investigadores predoctorales con beca al mismo tiempo. Eso haría, bueno, crecer a toda la institución, a toda la facultad. Entonces, bueno, pues existe esa oportunidad. Luego, en Italia hay otras partes que en las que es más débil, ¿no? Esto no viene gratis, pero digamos que hay esas oportunidades. O, por ejemplo, en Estados Unidos es muy difícil acceder a los programas, pero una vez que se consigue la plaza de estudiante de doctorado, casi siempre se tiene beca, ¿vale? En Estados Unidos hay muy pocos investigadores predoctorales sin beca, poquísimos, ¿vale? Entonces, bueno, es otro ámbito que os puede interesar. Este es un proceso largo, ¿vale? Largo. Aplicar a los doctorados, de pronto hay alguien que encuentra muy rápidamente su lugar. Pues lo normal es que no sea así. Lo normal es que en la primera ocasión o en las primeras ocasiones se fracase. Es un ambiente altamente competitivo. Pensad que estáis siempre compitiendo con los mejores, no solo de vuestra área, sino de vuestra especialización, que es la carrera investigadora, y de vuestro rango de edad y del ámbito internacional. Porque, por ejemplo, los doctorados en Granada no aplican solo a los granadinos, aplica gente de todo el mundo. Granada es un lugar súper interesante para investigadores de todo el mundo. Y siempre que busquéis cualquier otro lugar, pues vais a encontrar una gran competencia. Yo aquí en Italia tengo compañeros chinos,
de Oriente Medio, de toda Europa, alemanes, franceses, incluso algunos norteamericanos hacen aquí sus estancias, ¿no? Entonces, hay una idea aquí que es la del encaje. Cada una de estas convocatorias de las que yo hablaba antes, hay perfiles que encajan con ellas y perfiles que no encajan tanto. Uno, aprendiendo a leer estas convocatorias y a partir de la experiencia, aprende a entender qué perfiles que encajan con cada una, pero muchas veces no se sabe hasta que uno ya se presentó, ya lo evaluaron y se consiguió la beca o no se la consiguió. Y por eso mismo no hay que como que traumatizarse, ¿no? No hay que deprimirse, ¿no? Porque aplicar estas convocatorias para conseguir financiación, como decía, forma parte de la vida del investigador. Unas veces se ganan, muchas veces se pierden. Y le ocurre a todo el mundo. Y como dice aquí esta profesora, en este vídeo que encontré en YouTube, pero que podéis encontrar muchos similares, muchas veces ha dependido de que nos hemos equivocado en esta solicitud, pero otras muchas es mala suerte o bad timing, ¿no? Como mal timing, a mí me gusta llamarlo encaje, ¿no? Entonces, yo en mi caso, por ejemplo, estuve 2 años aplicando a becas de todo el planeta hasta conseguir la mía. Y bueno, al final se consigue y merece la pena. Claro, merece la pena. Estaréis pensando, joder, qué difícil es esto, ¿cómo lo voy a conseguir? Y además la academia de verdad es tan buena porque sí, da mucha libertad y uno trabaja de una manera muy independiente, pero como dice aquí, ¿no? Trabajo cuando quiero, todos los días son sábados, pero trabajo todos los sábados, ¿no? Entonces, bueno, hay experiencias aquí muy satisfactorias que yo pensaba contar algunas, pero creo que a partir de aquí, con esta imagen, creo que podemos dejar a preguntas si queréis participar o abrir el micro, porque seguro que tenéis muchas preguntas o estáis pensando en vuestra propia carrera, cuando terminéis el máster, en cómo hacer, en qué podéis hacer. Así que, adelante. Muy bien, Manuel. Yo creo que efectivamente es el momento para que todos los interesados puedan formular preguntas. Si alguien no se atreve y quiere ponerlo en el chat, lo leemos aquí. Mira. Alba, ¿puedes abrir tu micrófono y preguntar? Hola, quería preguntar que durante el tiempo que estuviste pues enviando solicitudes para acceder a la financiación, ¿ya estabas en el programa de doctorado o estabas esperando a que te dieran la financiación para empezarlo? No, primero se consigue la financiación y luego se entra al programa de doctorado. Hay algunos casos particulares de gente que lo hace al revés, pero no suele suceder y no lo recomiendo, porque es que además cuando tú te vinculas a un programa, ya como que ya quedas vinculado a ese programa, ¿no? Ya hay como una vinculación académica muy estrecha. Y, por ejemplo, si tú eres ya estudiante predoctoral de la Universidad de Granada, pues ninguna universidad italiana, por ejemplo, que es el caso que conozco, te va a financiar ya tu doctorado, porque ellos quieren que tú seas estudiante de ellos. Ellos financian a estudiantes de ellos. Yo en mi caso lo que hice, claro, pero esto es mi caso particular, que además es un caso que no es convencional y que no os recomiendo. Yo había hecho mi maestría en la Universidad de los Andes, me habían contratado como profesor de cátedra, que llaman allí, que es parecido al profesor asociado en España, es decir, que yo era un profesional independiente, autónomo, y me contrataban para dar mis clases y basta. Y el resto de cosas que hacía con ellos, cada una tenía como su pequeño contratito, yo no tenía plaza. Pero aproveché esos tipos de trabajos para, bueno, seguir formándome un poco en la academia y para aplicar a muchos programas. El primero recuerdo de los primeros que apliqué fue como en Navidad de 2015. Fíjate, y luego 2017 apliqué a otros. 2016 apliqué a otros y en 2017 apliqué a muchísimos, a todas las becas españolas
que os podéis imaginar, a becas en Estados Unidos, a becas en América Latina, a becas, y muchas no funcionaron, otras funcionaron, pero tenía otras opciones que no las elegí, y finalmente apareció la opción italiana, que para mí fue la más interesante porque me permitía después hacer una alianza con la Universidad de Granada, ¿no? Que eso para mí fue el factor decisivo. Pero por eso yo también recomiendo tomarse, perdón, que estoy un poco mal con la garganta. Considerar que el doctorado es un trabajo, y es un trabajo que está acotado en el tiempo. Es decir, lo empiezas cuando consigues tu contrato y lo acabas cuando tu contrato te lo pide. Creo que merece más la pena. Si uno le va, no sé, digamos, si uno le va a dedicar 5 años a todo el recorrido, creo que es preferible estar 1 año buscando financiación y 4 años trabajando súper concentrado, que estar desde el principio en la tesis y siempre como haciendo malabares, ¿vale? Las becas de doctorado lo que te permiten es estar 100% concentrado, 100% haciendo la tesis. Y además, conseguir una de estas becas es también una señal de excelencia, ¿vale? No es lo mismo hacer tu doctorado con beca, que es lo que en el ámbito internacional se llama un PhD Fellow, que ser sencillamente un estudiante de doctorado, ¿vale? A nivel de estatus es muy diferente. Y para vuestro futuro, pues ser PhD Fellow siempre va a ser muchísimo más deseable. No sé si eso responde a tu pregunta. He hecho una respuesta muy larga, pero es que no puedo dejar de insistir, que siempre es mejor buscar la financiación. Sí, o sea, es que creo que tengo entendido que, por ejemplo, para pedir una FPU ya tienes que estar matriculado en un programa de doctorado. Entonces, claro, supongo que también tienes que analizar primero todas las opciones de financiación y en función de lo que te interese más, pues optar por una cosa u otra. Puede ser, no estoy seguro, no conozco al detalle el programa FPU, no sé si de pronto Rafael o Antonio pueden responder a esa pregunta. Creo que es exactamente así como lo ha dicho Ana. Sí, en cualquier caso, yo, en fin, aprovecho para invitaros a que veáis también bueno, si acaso vuelvo a compartir. Bueno, si no te importa, yo Manuel. dejo de compartir, sí, no hay problema. Del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia, bueno, pues la Universidad de Granada tiene un plan propio, como veis aquí, y bueno, tiene un apartado relacionado con, bueno, llama aquí potenciación de recursos humanos, en definitiva son pues estas becas de las que se han estado hablando, ¿no? Incluso para iniciarse, como dice ahí, iniciarse en la investigación para estudiantes de grado, estudiantes de máster oficiales, de FPU, lo que comentas pues debe estar aquí especificado. En fin, simplemente quien esté interesado, pues que invito a que consulte esta página, que bueno, que es bastante completa como estáis viendo, ¿vale? Yo me gustaría hacer una pregunta, hablando también, ya aprovechando que acabáis de mostrar la página, que me llamó la atención al principio, no la conocía, no conocía lo de Arquitectura Investiga. Y lo que quería preguntaros sobre la página en concreto es si esas líneas de investigación que ya se ven, que hay algunas más genéricas y otras ya más concretas, quieren encaminar al final la Escuela de Arquitectura de Granada a poder tener esos doctorados, en la escuela, ¿no? Como líneas de doctorado. No sé si es la idea de la página el poder llevarlo a cabo, esos estudios en la escuela. A ver, Juan Antonio, la verdad que la pregunta es muy, muy pertinente y además, como puedes imaginar, pues muchas veces, bueno, eso pasa en todas las escuelas, ¿no? Al final el perfil de formación y de investigación de una universidad determina incluso hasta la docencia que se imparte en esa escuela, ¿no? ¿Por qué? Porque en el fondo es el potencial que tiene en el centro, ¿no? Son los investigadores y los formadores de esa escuela, de esa universidad.
Entonces, nosotros lo que estamos es, pues, aunque parezca mentira, ya lo he dicho yo al principio, pues casi los diferentes investigadores que hay en la Universidad de Granada relacionados con arquitectura, específicamente con docencia en la escuela, pues casi no se conocen. E incluso hay algunos que tienen líneas de investigación muy similares. Entonces, pues ahí lo que estamos tratando es de que conozcamos pues lo que estamos haciendo. En definitiva, lo que estamos es pulsando lo que se está haciendo ahora y que se conozca a nivel interno y, por supuesto, después para proponer el programa de doctorado que queremos hacer, ¿no? Entonces, todo lo que por el momento, digo por el momento porque se está completando minuto a minuto toda esa información. Cuando ya se tenga, digamos, la información suficiente, se va a organizar, se va a ordenar y ese programa de doctorado tendrá un perfil general relacionado pues, con muchas cosas, como habéis visto. Esas 5 líneas de investigación generales se pretenden desarrollar a partir de las otras líneas de investigación ya más específicas, incluso de cada profesorado, porque hemos hablado de líneas de investigación relacionadas con los grupos de investigación, pero después, dentro de cada grupo de investigación, cada profesor, cada investigador está desarrollando una muy particular. Pues queremos darle encaje. O sea, no sé si te he contestado, la verdad. José Antonio. Sí, me has contestado muy bien. Mi duda es, porque lo veo potencial, creo que algo que a la Universidad de Granada, bueno, sobre todo a la Escuela de Arquitectura, le va a venir muy bien. Y mi pregunta a lo mejor ahora es un poco más picarona, pero si más o menos se sabría cuándo esto puede llegar a ver la luz, porque para barajar las posibilidades que cada uno va teniendo en mente de cara a terminar su TFG, su TFM y enfocar su carrera a lo mejor hacia la investigación, lo mismo es interesante saber si esto va a conocer la luz relativamente pronto para tenerlo en cuenta. No sé si es una pregunta un poco... Está silenciado, Antonio. Gracias. Que yo esperaba esa pregunta y la verdad que es que yo en vuestro caso la haría también. Fecha, pues mira, no lo sé, porque esto tiene, como todo lo relacionado, como ha comentado Manuel, es un proceso, incluso un proceso, digamos, de gestión que lleva mucho tiempo, ¿no? Y se encuentra uno muchas piedras en el camino y hay que sortearlas y a ver cómo... Y vender el producto, en el fondo, ¿no? Y ser competitivo, porque aquí lo que quiere la Universidad de Granada es que si se quiere un programa de doctorado en arquitectura, que sea el mejor, ¿no? Y yo lo entiendo, ¿no? Pero bueno, estamos en ello, ¿no? Bueno, entonces, lo que sí es verdad es que la situación que hay es perfectamente, y eso digamos que Manuel es un ejemplo claro, ¿no? Si tenéis interés ahora mismo en dedicaros a estos temas, tenéis posibilidades. Lo que pasa es que queremos ampliarlas muchas más. Ahora mismo lo primero que podéis hacer, hay unos grupos de investigación, hay proyectos de investigación ya que se están llevando a cabo y que ya tienen financiación y que están buscando, en muchos casos están buscando investigadores, ¿no? Y entonces, investigadores en formación, ¿no? Y entonces, pues lo que quieren lo que deberéis estar es pendientes y, ¿por qué no?, preguntar. Ahí ya hemos dado algunos nombres de profesores ligados a programas de doctorado, que ese, digamos, el camino más es el suyo, pero, en fin, si queréis ir por otra línea, bueno, pues ya se verá por dónde se puede ir, ¿no? Pero que no quiere decir que hasta que no haya un programa de doctorado no se pueda hacer nada. Ya se puede hacer cosas. Lo que queremos es allanar el camino y naturalizarlo en cuanto a lo que es la investigación en arquitectura, ¿eh? Ahora mismo me estoy acordando, concretamente esta mañana me he enterado que nos han admitido un artículo en una de las revistas que ha comentado Manuel, de expresión gráfica arquitectónica, un artículo relacionado... Ah, gracias. El tema, y además precisamente lo firmamos tres investigadores, 2 profesores y un estudiante. Y ya ese estudiante ya está empezando a tener, pues bueno, pues una experiencia que es fundamental. Y cuanto antes, como ha dicho Manuel también, cuanto antes se tenga, mejor. Lo que hace falta es tener las ideas claras e ir a por ello, ¿no? Y también invitaros, antes de que, no sé si tenéis, invitaros de verdad, el futuro de la escuela
como no puede ser de otra manera, está en vosotros, en los que tenéis vuestra edad. Y investigar, para mí, es generar conocimiento. Es generar conocimiento. Con carácter general es generar conocimiento. También difundirlo, ¿no? Trasladarlo a la sociedad, como es lógico. Y, entre otras, es la formación. Y para eso está la universidad y la Escuela de Arquitectura. Por eso se pide que en el ámbito universitario que cualquier profesor pues tenga pues una experiencia en investigación, porque parece que es lo suyo, ¿no? Entonces, quien tenga vocación, no ya de investigar, sino del tema docente, académico, pues también tiene que pasar por ahí, lo ha dicho Manuel, ¿no? Y yo os invito, porque la edad media en la Universidad de Granada y concretamente en la Escuela de Arquitectura del profesorado es demasiado elevada, demasiado elevada. A mí me gustaría, y se nota, cuando hay gente joven empujando, como Manuel, etcétera, esos son las mejores incorporaciones que puede tener la universidad y concretamente la Escuela de Arquitectura. Otra cosa que ahora mismo está la cosa difícil, pero no puede estar siempre así, evidentemente, porque, pues, en fin, nos vamos jubilando y esto tiene que coger el testigo, pues, nuevas generaciones y con ganas de trabajar y de pelear, ¿no? Entonces, invitaros también a mirarlo desde ese punto de vista. Por mi parte, nada más. Ana pregunta, hola a todos, entonces hay que buscar una escuela que tenga líneas que incluyan lo que tú quieras investigar. Muchas gracias. No, gracias a ti, Ana, por estar. Este es otro gran tema, ¿no? ¿Cómo elige uno un programa de doctorado? Normalmente lo que se recomienda es, además de la línea, pensar en el director o directora que uno quiere. Porque sí, los doctorados tienen sus cursos de formación, tienen sus líneas más o menos establecidas, pero al final con quien tú te estás casando, entre comillas, es con la persona que dirige tu tesis. Y lo que a ti te interesa es que sea un tema, que busques un tema de investigación que se conecte con la tradición académica al tiempo que tenga algo innovador. O sea, no puede ser totalmente nuevo que no haya ningún experto, porque al ser el doctorado algo supervisado, tiene que haber un experto que maneje de lo que tú hablas, pero tampoco puedes hacer lo que ha hecho todo el mundo en los últimos 30 años. Tiene que ser algo innovador. Y que el supervisor o supervisora sea alguien que no solo sea prestigioso en ese tema, sino que además tú pienses que te va a entender bien, que vas a tener una buena relación, que va a querer impulsar tu carrera académica, que toda una serie de factores. Entonces, muchas veces, más que las líneas, yo diría que son incluso los profesores. Y los profesores que tienen más experiencia dentro de la academia están acostumbradísimos a que les inscriban aspirantes de doctorado escribiéndoles, mira, yo me llamo Ana, soy arquitecta de la Universidad de Granada, he trabajado sobre tal tema de investigación, publiqué este pequeño artículo, trabajé en este blog, me interesa este tema, creo que hacer un doctorado en su ciudad o en su universidad me interesaría por tal tema, he visto que su departamento en general trabaja estos temas que a mí me interesan y que usted es el súper especialista de tal, estaría interesado y si es que sí, te va a decir que sí. Si es que sí, pero hay mucha competición, te lo va a decir también. Si es que no, te lo va a decir también. Si no te contesta, pues no va a pasar nada, porque es que esto es parte de las comunicaciones académicas, es decir, no estaríais haciendo nada extraño. Pero más interesante, puede ocurrir que ese profesor no solo esté buscando estudiantes de tu perfil, estudiantes doctorales, sino que además tenga la financiación para cubrir tu perfil. O que a lo mejor esa persona no la tenga, pero tenga un colega en otra universidad o conozca a alguien que te pueda ayudar. Entonces, normalmente sois vosotros quienes tenéis que dar el primer paso, ¿vale? Y siempre apuntar alto, buscar las personas que más os interesen de vuestro tema, las personas más prestigiosas y hacer el trabajo con ellos. Manuel, si me permite, es que Sí. lo que has comentado es fundamental, ¿vale? Porque está claro, yo cuando tuve que decidir
sobre qué hacer la tesis, que me llevó incluso años, ¿no? Yo pasé por varias tesis de ideas, ¿no? De por dónde, hasta que uno va teniendo claro por dónde quiere ir, ¿no? Eso es fundamental. Es que yo conozco a algunos compañeros que lo que se buscaron en primer lugar es, bueno, pues al que tengo al lado es un doctor y tal, que lo tengo precisamente por tenerlo al lado es más accesible y tal, y se pone en contacto, quiero hacer la tesis con usted, ¿no? Y entonces dice, bueno, si quieres hacer la tesis conmigo, tienes que hacerlo de esto, de aquello, ¿no? Eso no es nada recomendable. Nada recomendable, porque al final termina uno trabajando en algo que a lo mejor pues no lo siente, no tiene interés. Lo primero es tener claro sobre qué quiere trabajar, que más sabe sobre esos temas. También existe la figura de codirector. Eso también es importante. Por lo tanto, podéis buscar varios y uno puede ser de una universidad y otro de otra, ¿no? O sea que en ese sentido no hay ningún problema. Ya casi debéis, pues bueno, poneros en manos de ese primer director y ese primer director, por decirlo de alguna manera, pues es el que os va orientando, oye, pues estaría bien que contásemos también con la colaboración de esta figura porque eso te va a ser muy útil en tu trabajo y tal, ¿no? Y también quiero aprovechar para decir que, bueno, Arquitectura Investiga, una de las cosas que también quiere fomentar es que los grupos de investigación presenten proyectos de investigación, porque de ahí es de donde sale el dinero para investigar. Esa es la fuente, digamos, natural para la investigación. Y bueno, pues es una de las cosas que nos hemos propuesto, a ver si lo conseguimos. De hecho, por mencionar otro debate que os vais a encontrar en cuanto empecéis a introduciros en estos temas y que yo creo que muchas veces se suele plantear muy mal, es el hecho de que los autores que publican en revistas académicas no cobran, ¿vale? Esos autores no reciben ningún dinero, ni por escribir el artículo, ni por publicarlo, ni en general por nada. Y eso es en parte porque como esos artículos están validando una investigación que ya se ha hecho, se entiende que esa investigación viene financiada. Y como parte de la investigación está la elaboración del artículo y la publicación del artículo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando la investigación es precaria, cuando la investigación no está financiada, pues los autores intentan, o intentamos, porque a mí también me ha pasado, hacer currículum de la mejor manera que podemos. Y entonces, claro, acabas escribiendo y publicando sin tener un apoyo económico. Pero esa no es una situación para nada deseable. También está el tema de revistas que cobran una barbaridad de dinero no solo a los lectores, sino a veces a los autores para que los lectores no tengan que pagar. Y bueno, ese es un tema complejo que no nos da tiempo a desmembrar aquí. Lo importante es entender que esa consecución de la financiación es una parte muy importante de la tarea, que no es fácil, pero es un gran entrenamiento. Entonces, cuando uno consigue que su beca de doctorado venga financiada, pues digamos que ya está demostrando que pudo dar un primer paso en ese proceso. En cuanto a los planes de doctorado que mencionaba Antonio, también quería decir algo. Efectivamente, la mayoría de arquitectos que hacen sus tesis doctorales aquí en Granada la hacen en el programa de Ingeniería Civil. Yo, sin embargo, estoy en el programa de Historia y Artes. Y, claro, digamos que eso refleja un poco esa división que siempre hemos tenido en nuestra disciplina entre las partes más técnicas y las partes más creativas y de humanidades, y que ahora mismo, tal y como están funcionando los programas, es complicado de casar. En mi caso personal, no me afecta tanto porque mi programa de doctorado en Italia es de arquitectura, historia y proyectos, se llama. Entonces yo pues, puedo demostrar que tengo un título de doctor como muy centrado en arquitectura. Por otro lado, el título de doctor que otorga la Universidad de Granada es doctor por la Universidad de Granada, ¿no? Entonces digamos que el programa no tiene la presencia que puede tener en otros programas de otras universidades y de otros países. Y además yo me vinculé sobre todo a la Universidad de Granada y a la Escuela de Arquitectura, no solo pues porque, bueno,
pues porque fue donde estudié y porque he venido de hace mucho tiempo colaborando con los profesores, sino pues porque yo quería que Juan Calatrava fuera mi director. Y es que muchas veces, y aprovecho que no está para decirlo, tenemos profesores que los disfrutamos y somos sus estudiantes, que las materias de historia, de dibujo, de proyectos, de tal, pero no nos damos cuenta del peso y la trayectoria y la relevancia que tienen esos profesores hasta más tarde en nuestra carrera, hasta que empezamos a movernos y vemos que, por ejemplo, los temas de expresión gráfica y fotogrametría que se hacen en Granada, pues son súper punteros, y que haya publicado en EGA es señal de eso. O que, por ejemplo, a Juan Calatrava, da igual donde lo mencionéis, lo conocen en todo el planeta. Es impresionante. Y como esto podría estar dictando ejemplos de profesores todo el tiempo. Entonces, bueno, ese fue mi caso personal, pero luego pues depende mucho de caso a caso, ¿vale? Alguien ha dicho, ¿desaconsejas del todo matricularse en el doctorado sin conseguir primero financiación? Pregunta Ana Berzosa. Bueno, en el caso particular de FPU no os puedo decir, ¿vale? No sé exactamente cómo es la competición después, habría que mirar muy bien las condiciones. Ya os digo, yo quedé directamente fuera por promedio, creo que exigían un 7 de mínimo y yo tenía un 6,90 y algo, o sea, una cosa... Entonces, claro, a mí no me funcionaba. Lo que yo sí veo es que vincularse a un programa cierra las puertas a otras opciones, ¿vale? Entonces, hasta que uno no tenga muy claro esa opción que obliga a vincularse es la que va a conseguir la ideal, pues yo recomendaría considerarlas todas. Suele suceder, y yo tengo compañeros que me lo cuentan así, que estudiantes que tienen expedientes absolutamente brillantes, pues sin tener muy claro todavía si se quieren dedicar a la investigación o no, pues se vinculan a un doctorado en Granada o en otros lugares que en España y a estas becas FPU, pues porque saben que es muy probable que la consiguen y ya entran a la vía así sin tenerla muy claro. Y hay otros perfiles de otras personas que tenían muy claro desde antes que querían vincularse a la investigación, pero que no tenían ese encaje con el programa de financiación del que hablaba antes, y se pasan años y años dándose, literalmente, puedo hablar en plata, calamonazos contra la pared, intentando conseguir y acceder al programa y nunca lo consiguen. Entonces, esa opción tampoco es aconsejable, sobre todo en los tiempos actuales, donde a un investigador y a un doctor se le exige que tenga un perfil internacional, que tenga experiencias en el extranjero, que hable idiomas, que publique en inglés, que colabore con otros grupos de financiación, de investigación. Entonces, bueno, lo que yo desaconsejo es que no consideréis todas las opciones, ¿vale? Eso es lo que desaconsejo. Mientras llega otra pregunta, yo voy a aprovechar, igual que Antonio ha mostrado una de las más webs de la escuela, os voy a enseñar esta, que es la del grupo UM813, que es, este es el grupo uno de los grupos de investigación más antiguos de la escuela y del que han salido muchos de los grupos que están ahora funcionando, ¿sí? Que creó Juan Calatrava hace ya muchos años, y esta web es de reciente creación, ¿vale? Aquí yo soy uno de los que la gestiona y vamos publicando noticias, normalmente una a la semana. Tenemos también perfiles en Facebook, en YouTube, en Instagram, que se están creando poquito a poco, pero lo más interesante de esta web no son tanto las noticias, sino los perfiles, ¿vale? Que podáis ver quiénes son los profesores que hay aquí, los investigadores que hay aquí. Algunos son profesores que en la Escuela de Arquitectura de Granada, la mayoría, otros vienen estamos en otros lugares, y podéis ver aquí cada uno de esos profesores cuáles son las líneas de trabajo que trabaja, líneas generales, cuáles son las líneas propias, es decir, dentro de estos temas generales, qué es lo que específicamente hacen esos profesores,
podéis ver unas biografías, pero también podéis ver los proyectos de investigación y sobre todo las publicaciones. Las publicaciones, que es lo que os puede indicar si ese profesor o esa profesora podría ser o no el adecuado para supervisar vuestro trabajo. Fijaros que aquí el artículo que aparece aquí en cabeza es en la misma revista que estábamos mencionando antes. Al final, estas revistas, como son muy especializadas, no hay tantísimas, y los que trabajan en temas similares suelen acabar publicando en algunas muy específicas, y son redes en las que al final todo el mundo se conoce entre sí. Eso trae otras satisfacciones, porque cuando hacéis trabajos tan especializados os convertís en las personas que más saben de vuestro tema en el mundo. Y eso tiene impactos en las instituciones, tiene impactos en la sociedad, tiene impactos en la docencia. Os van a llamar de distintos lugares del mundo, vais a dar conferencias hoy en un país, mañana en otro, sobre todo ahora que se pueden hacer telemáticas. O sea, es una carrera que es dura, pero es muy satisfactoria, muy satisfactoria. Cuando consigues una financiación, o sea, una sensación, bueno, como ganar un concurso de arquitectura. Es una cosa indescriptible, ¿no? Entonces, yo recomiendo que si os interesa, bueno, pues que vayáis dando vuestros pasos y que os vayáis introduciendo y que vayáis conociendo a la gente que está en temas similares a los vuestros, para ir un poco entendiendo la red internacional en la que nos movemos. Bueno, Manuel, si me vuelves a permitir, entonces, Adelante. si no te importa, yo también voy a compartir el nuestro, ya que estamos. Sí, pues, sí. A ver, posiblemente ya lo conozcan, o sea que, pero bueno, para quien no lo conozca, nosotros en el grupo de investigación que nosotros tenemos de levantamiento, pues tenemos también una página que se dedica un poco a que se conozca lo que hacemos, ¿no? Y bueno, aquí lo tenéis. Y bueno, como en todo blog, en este caso dedicado al tema, pues habla de quienes formamos parte de ese grupo de investigación. Aquí estáis viendo los compañeros profesores de la escuela, como veis, la gran mayoría lo conoceréis. Después hay colaboradores externos y después incluso, pues bueno, de fuera, extranjeros y tal, italianos, etcétera, ¿no? Y pues también tenemos nuestras publicaciones, que aquí también pues se intenta llevar al día. Y bueno, pues ya en el 2021 pues ya tenemos algunas publicaciones. 2020 pues aquí tenemos, pues bueno, pues todas estas y bueno, que se pueden consultar. Algunas de ellas pues ya directamente se pueden consultar allí, ¿no? Y bueno, y noticias relacionadas con nuestra línea de investigación, porque la línea de investigación que nosotros tenemos, esas vienen, las hemos visto antes, pues son estas, ¿no? Las que hemos comentado anteriormente. Bueno, pues si alguien está interesado en estas cosas, pues también puede estar al día y saber, sobre todo conocer lo que hacemos, especialmente en la escuela. ¿Vale? Sí, estas cosas de primera siempre parecen como mucha cantidad, son muchas referencias, es algo que poco a poco pues se va entendiendo la red, ¿no? Y como decía, profesores que conocemos desde hace años y que hemos sido estudiantes de ellos, suele ser más tarde cuando empezamos a entender la relevancia de los temas que trabajan y de los temas que investigan, ¿no? Y una manera recomendable, ver los congresos que se están haciendo. En enero es el Congreso Cultura y Ciudad en Granada, por ejemplo, que si se hace físicamente, si se hace en formato presencial y estáis por allí, pues será muy interesante que participarais, aunque sea para escuchar a la gente, ¿no? Y para ver el tipo de temas que se tratan, el tipo de lenguaje que se utiliza, y un poco ir entendiendo cómo funciona este tema. Entonces, nada, yo creo que si no hay más preguntas, podemos dejarlo aquí, Rafa. Pues como queráis, si hay alguna pregunta más, y si no la hay, pues siempre se podrá formular directamente a Manuel. Si alguien, creo que has facilitado, ¿no?, tu dirección de correo, está localizable.
Y cualquier otra consulta, pues también desde el máster podemos intentar atenderla y derivarla. El objetivo fundamental, como hemos comentado al principio, es poder ofrecer una información que nos consta que para muchos de vosotros era interesante e importante tener, de cómo puede ser la salida profesional relacionada con la investigación en arquitectura. Creo que Manuel lo ha cumplido a la perfección, los objetivos. Es más, yo diría que ha ofrecido una información que generalmente no suele darse, quizá porque hay un poco de esoterismo, un poco de ocultación entre, precisamente alimentado por la competitividad esa que suele existir. Y creo que ha sido muy completa la información. También creo que ha sido muy útil la manera en que Antonio ha ido complementando y precisando. Y agradezco a todos los asistentes, a Antonio y en especial a Manuel, pues por este seminario que ha impartido. Gracias a ti, Rafa, por la invitación. Voy a contestar una pregunta que ha escrito Ana a última hora. Dice, perdón de nuevo, no entendí si la financiación hay que ir renovándola o es para lo que dure todo el proceso. Esa es una muy buena pregunta y depende del caso también, ¿no? Y depende del proceso, porque, a ver, hay muchas becas que están pensadas para todo lo que dure el doctorado, pero es una duración normal, 3 años, 4 años, 5 años, dependiendo del programa, ¿vale? Ninguna beca te va a mantener durante 10 años haciendo la tesis si por cualquier razón se te alarga. Hay programas que financian una parte y esperan que luego el tesista busque otra financiación adicional, ¿no? En Estados Unidos muchas veces es así. Las becas como Fulbright financian los 2 primeros años del doctorado y luego el estudiante tiene que buscar otro programa para financiarse, pero digamos que esas universidades llevan mucho tiempo funcionando de esa manera. Y entonces, claro, o sea, si tú ya has hecho 2 años de doctorado en Harvard, tú tranquilo que vas a tener muchas opciones para buscar la financiación. En Italia, lo normal es que la beca cubra los 3 años de doctorado y se espera que el estudiante acabe en ese tiempo. Si alarga un poquito más, pues ya el estudiante tiene que buscar la manera de mantenerse. En España, hasta donde yo sé, las GFPU duran los 4 años del doctorado, ¿no? Claro, hay mucha gente que dice, no, es que yo estaba haciendo el doctorado y se me acabó la FPU, ¿no? En vez de decir, no, es que no pude acabar en los 4 años del doctorado. Entonces, muchas veces depende de la interpretación, pero sí es verdad que la mayoría de programas, al menos que yo conozca y sobre todo en el ámbito europeo, están pensados para captar el talento, coger ese investigador, sentarlo a hacer su doctorado tiempo completo y que acabe la tesis, que es la duración que es. Que luego ese doctorando, bueno, se empieza a perder, empieza a hacer otros emprendimientos, que haga otras cosas, que tenga que durar más, eso ya es cosa de cada uno. No sé si eso responde a tu pregunta, Ana. Sí, ok. Igual si luego te surge cualquier duda, pues ahí he dejado mi correo y mi web, que también tiene un cosito de contacto, un formulario, y por ahí podemos continuar conversando. Muy bien, pues si no hay nada más, lo dicho. Muchísimas gracias a todos y muchas gracias, Manuel. Un placer. Que tengan buen día. Enhorabuena, Manuel. Gracias, gracias, Antonio. Qué bueno verte. Voy a detener la grabación.